Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, como de costumbre, y por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo estar nuevamente predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. La prédica que iniciamos en el día de hoy tiene por título el bautismo. Pero digamos que también tiene un subtítulo, ¿cuál es? ¿En qué nombre debemos bautizarnos? Esto es muy importante, tanto saber del bautismo como conocer en qué nombre nos debemos bautizar. Hoy, como siempre, inicio mi prédica orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Discúlpenme un minuto. Discúlpeme un minuto porque es necesario ajustar unas ventanas para evitar el ruido exterior. Pues bien, continuamos entonces con una oración contenida en el Salmo 4, que es la oración vespertina de confianza en Dios. Y es la que regularmente cuando puedo oro de noche. Se llama oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblemos y no pequemos. Meditemos en nuestro corazón estando en nuestras camas y callemos. Ofrezcamos sacrificios de justicia y confiemos en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a nuestros corazones mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Bendito sea el Señor. Hay que tener confianza en Dios y saber que cualquier cosa que le pidamos, en el nombre de Jesucristo, Dios nos las concede, hermanos míos. Igualmente voy a entonar la alabanza, agradecimiento. Porque eso es lo que yo siento, agradecimiento hacia Dios por haberme restituido, por haberme reivindicado, por haber mejorado mis caminos, por haberme hecho conocer su palabra, de la cual yo andaba completamente desviado, pero que por su misericordia tuvo piedad de mí y me dio a conocer senderos de justicia y de equidad. Amén. Al abordar el tema del bautismo, quiero hacer algunas claridades y precisiones, porque este no es un tema
de común conversación, ni tampoco de diálogo o discusión o disensión entre los hombres. La mayoría considera el bautismo un rito practicado allá en la mayoría de nosotros en la niñez. No indagamos, no escudriñamos las escrituras para conocer cuál es el sentido, cuál es el objeto, su fundamento y el porqué del bautismo. Entonces, todas esas inquietudes que son necesarias conocer a fondo y precisarlas son las que yo voy a predicar, para que cada uno de ustedes examine, no solamente en su mente y en su conciencia, sino también estudie, lea y escudriñe la Biblia respecto del tema, para que estén o no de acuerdo, pero para significar que sí es un acto espiritual que tiene tremenda repercusión en la vida interna y externa del hombre. El acto del bautismo no es un rito cualquiera, es un rito importantísimo, es un acto solemne de carácter espiritual. Yo lo entendí por revelación de Dios, y a mí me sucedió cuando yo entendí lo del bautismo. Yo creo que lo comenté alguna vez en una prédica, estando en una iglesia, en una congregación, sin pertenecer a ella, sino oyendo y pensando lo que decía el predicador, para establecer si estaba de acuerdo con lo que decía las Sagradas Escrituras. En ese proceso duré asistiendo como unas 7 a 10 veces a esa congregación. Y cuando me di cuenta que efectivamente predicaban la palabra de Dios lo más ajustado a las Sagradas Escrituras, le pregunté al pastor y le dije: ¿en qué nombre bautizan ustedes aquí? Y me dijo: Armando, en el nombre de Jesucristo. Y yo, sin que nadie me dijera, sin que nadie me obligara ni que me sugiriera, le dije: en ese nombre es en el que yo me quiero bautizar. Y me dijo: si tú quieres bautizarte en el nombre de Jesucristo, aquí bautizamos en ese nombre. Y yo, para más seguridad, le dije: ojo con lo que le voy a decir. El día que usted me vaya a bautizar en el nombre de Jesucristo y me hunda en la tina o en la alberca, yo quiero que usted hable fuerte y duro, y que yo allá abajo lo escuche, que diga: Armando Antonio Vaca Mena, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque como yo no lo oiga decir eso, me levanto y salgo corriendo mojado para la calle. Y me dijo: no te preocupes, Armando, porque aquí bautizamos en el nombre de Jesús. Y así fue. Alzó su voz y yo allá abajo en la tina escuché cuando me dijo: Armando Antonio Vaca Mena, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y es por eso, porque conozco y sé que muchos no se han preocupado por establecer cuál es la razón, cuál es el fundamento, cuál es el sentido y qué provecho tiene el bautismo, y en qué condiciones y bajo qué aspecto puede el hombre determinar bautizarse y escoger el nombre en el que se va a bautizar. Es bueno, hermano, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se ha hecho con nosotros en este tema. Y les digo, esto
es por revelación de Dios, porque a mí lo puedo decir delante de Dios y en su presencia. La palabra de Dios no me la enseñó varón alguno sobre la tierra. Tal vez porque yo era demasiado descarriado. Nadie se ocupaba de tratar de enseñar y de convencer a un hombre en el pecado. Pero Dios sí tuvo misericordia de mí. Entonces, no solamente por revelación, sino por convicción, por estudio, por discernimiento, soy bautizado en el nombre de Jesús. No por la tradición de mis padres, porque de mis padres hacia arriba, mis ascendientes por parte de padre y por parte de madre, ninguno me enseñó nada referente a las Sagradas Escrituras y mucho menos me explicó en qué nombre debía bautizarme ni por qué razón tenía que bautizarme. Antes me ocurrió lo mucho que a muchos de ustedes les ocurrió y ahora lo vamos a ver. A mí nunca me hablaron de Jesús ni que tenía que bautizarme en su nombre. Pero la prédica del bautismo es un tema fundamental y básico para la persona que cree, para el creyente. Yo siento que es fundamental y que es inmensa, o es inmenso saber cómo decidir, cuándo decidir y por quién decidir en qué nombre se va a bautizar una persona. La persona tiene que tener fe, tiene que tener convicción de que está haciendo lo que es correcto, tiene que conocer a ciencia cierta por qué se va a bautizar, pero además tiene que saber cuál es el objeto del bautismo. Por eso yo sé que predicar acerca del bautismo no es una tarea fácil. No por falta de comprensión de las personas, sino porque le han tergiversado la explicación y la predicación de este tema, que es un tema solemnemente espiritual. Y además también es un tema que se presta para confusión. Y por eso digo que muchos lo han tergiversado. Y se ofrece el tema para discusiones, para opiniones encontradas, para oposiciones de criterio, para disensiones y hasta discusiones sanas y educadas, pero con la Biblia en la mano. Porque es que no hay otra fuente. Para hablar del bautismo uno no puede coger un tema de geografía ni de filosofía, sino tiene que ser la Biblia en la mano. Porque cualquier planteamiento que se haga del tema del bautismo por fuera de la Biblia está siempre fuera de contexto. Ayer, por casualidad, sin premeditarlo, pero sí tenía alguna intuición de que mi escrito, que publico diariamente en Facebook, que se llama Cultura Bíblica, por casualidad, bueno, nada en esta vida es casual, pero digamos que por oportunidad, después que publiqué mi escrito en Cultura Bíblica en Facebook, recibí una llamada a manera de réplica o un escrito, un mensaje de esos por chat en WhatsApp de mi hermano en la carne y en la creencia de Jesucristo, que no estaba de acuerdo con el bautismo en agua. Prácticamente me planteó, para sintetizar,
que el bautismo en agua no es necesario, porque ahora solamente está el bautismo por medio del Espíritu Santo, que es directamente dado por Dios por medio de Jesucristo. Vale decir que los creyentes podían recibir y pueden recibir el Espíritu Santo sin necesidad de ser bautizados en agua. Oigan bien. Bueno, nos duramos todo el día. Él esgrimía sus versículos de la Biblia en su defensa, yo esgrimía los míos. Finalmente, ya en horas de la noche nos dimos las buenas noches y terminamos el tema. No lo hemos continuado en el día de hoy por las ocupaciones personales de cada uno de nosotros, pero yo en verdad no estoy de acuerdo. Y si hubiese encontrado algo que me hubiera hecho cambiar de criterio, lo hubiera hecho, porque lo que me interesa a mí es tener la mayor claridad del Evangelio que me sea posible. Por eso, hermanos míos, hoy predico el tema el bautismo y en qué nombre o en cuál nombre hay que bautizarse, basado no solamente en lo que a mí me fue enseñado por Dios, en mi experiencia personal y en el mediano conocimiento que Dios me ha dado sobre el tema. Porque es necesario que mi criterio esté ajustado a las Sagradas Escrituras, estrictamente. Voy a mostrarles una situación que ocurre en la sociedad. Los padres de la mayoría, vamos a hablar de Colombia, que esto sucede en Latinoamérica, pero concretémonos a nuestro país. Los padres cogen a sus hijos, le ponen su pañal, lo cargan, lo embarcan en su carro privado o en un taxi y lo llevan a bautizar, entre comillas. Pero en la mayoría de los casos, como me ocurrió a mí, que no sé ni a qué edad me bautizaron, entre comillas, ni dónde, sino después que saqué la partida de bautismo. Pero yo no sabía en ese momento, por ser un niño de 1 año, de 2 años, no sé a qué edad fue que hicieron sobre mí ese rito. Y así hacen los padres, cogen a los hijos recién nacidos, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 7, 10, 12 años, y los llevan a bautizar sin que los niños sepan ni entiendan qué es lo que se va a hacer con ellos, qué significa el acto con el cual lo van a marcar o a sellar en la frente para toda su vida, al menos que decida más adelante cambiarse o cambiar la forma en el que fue bautizado. Entonces, yo pienso que al niño, que desde que nace tiene derechos, debe respetársele, que él pueda, cuando tenga conciencia, cuando sepa lo que significa el bautismo, la libertad de elegir si se bautiza o no, cuándo se bautiza, dónde se bautiza y en qué nombre se bautiza. Y no hacérselo al mes o a los 2 meses o a los 3 años de nacido, cuando él ignora por completo cuál es el acto ni qué se está haciendo con él. Entonces, ¿por qué? Porque esto es trascendental espiritualmente en la vida del hombre. Es de mucha importancia para el creyente el acto del bautismo. Además, porque dentro de esas tergiversaciones sobre el tema del bautismo de que les hablaba al comienzo, hay muchas sectas, muchas congregaciones
e iglesias que lo que hacen no es bautizar, lo que hacen es remojarle la cabeza a la criatura y en apariencia lo están bautizando, pero no lo están haciendo conforme a las Sagradas Escrituras. Y es por esa razón que digo que no quedan bautizados, sino que apenas le alcanzaron a remojar la cabeza. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacer el significado en la frente. O se impone un sello o se impone una marca, que no es lo mismo, porque la marca es de la bestia y el sello es el nombre de Jesucristo en la frente. Ese nombre que es sobre todo nombre, para que se arrodille toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre. Entonces, muchas congregaciones católicas, cristianas, por ser partidarios de la Trinidad, atienden lo que dice, si mal no estoy, en Mateo 28, consulto Mateo 28 del 19 al 20, que dice 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues bien, pero nosotros que, gracias a Dios, tenemos un mediano conocimiento de las Sagradas Escrituras y alguna revelación sobre lo que está escrito, sabemos que el Padre no es nombre, que el Hijo no es nombre, que el Espíritu Santo no es nombre. Y ahí es donde entra la razón del por qué en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Me disculpan, yo no soy muy experto, pero gracias a Dios sí tengo preciso muchos temas y especialmente de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles 2, versículos 38. Cuando los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, un varón impresionado porque los escuchaba hablar en lenguas de diferentes países, se levantó compungido de corazón cuando escuchaba hablar a los profetas. Y preguntaron a los profetas, le preguntó: ¿qué haremos? Sí, ¿qué haremos nosotros para también recibir el Espíritu Santo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contestó y le dijo: arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque sabemos que Dios es uno solo y uno solo su nombre. Yo expliqué en el primer tema lo que representa la Trinidad y la unicidad. Y les decía muy claramente lo que dice en la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno solo? Los demonios también lo creen y tiemblan. Al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, para abordar este tema del bautismo hay que entrar en el contexto bíblico, porque que la Biblia es una sola y sabemos que su autor también es uno solo, aun cuando fue escrita por muchos hombres en diferentes épocas y con muchos años y hasta siglos de diferencia. Por ejemplo, lo que escribió Isaías lo escribió 700 años antes de la venida de Jesús. Entonces, para entrar en contexto bíblico, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla, como nos dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ella a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay que tratar de englobar, digámoslo así, el tema dentro del contexto bíblico para poder llevar un mensaje amplio, claro y directo como verdaderamente lo amerita. Y así tengo que hacerlo, hermanos míos, porque lo otro sería entrar a inventar, a divagar y a especular, y mi misión no es esa. Mi compromiso con Dios es predicar el Evangelio tal y como está en las Sagradas Escrituras. Duélale a quien le quiera doler y levántense las ampollas que se tengan que levantar. Amén. Pero no por satisfacer a nadie diferente a Dios voy a adulterar las Escrituras y mucho menos a tergiversarlas. Pues lo contrario terminaría entonces yo desviando a los creyentes, torciéndoles el camino. Y esa forma de predicar no tiene cabida en mí, no tiene sentido ni tampoco tiene objeto. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo se anuncia al primer hombre que habría de bautizar? ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos al Antiguo Testamento, al profeta mayor, donde Isaías capítulo 1, los que tengan la Biblia, ábranla, los que no, búsquenla, porque es que estas prédicas no se pueden escuchar solamente de oídos y mucho menos por quienes no buscan la forma de leer ni de interpretar la Biblia. Por eso es que hemos sido presa fácil del engaño por nuestra ignorancia de las Sagradas Escrituras. Yo también caí en esa trampa, pero Dios me ha enseñado, porque he leído las Escrituras y Dios me ha dado manera para interpretarlas. Cuando yo conocí la palabra de Dios por revelación, yo no vi ángeles, ni trompetas, ni santos, ni volando, ni nada que se le parezca. Lo único que sentí es que a mi conocimiento había llegado la luz y había salido la oscuridad. Entonces decía que en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9, Dios anuncia al primero que va a venir con la misión de bautizar.
que era el que le tenía que abrir los senderos al Señor, prepararle el camino y enderezar las sendas. Entonces, Isaías en el capítulo 1, versículos 1 al 9 nos dice, el título es Una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque Jehová dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios le está diciendo a Israel a través del profeta Isaías que todas las naciones estaban bajo pecado grave: idolatría, fornicación, homicidios, hurtos, falsedades, de todo lo que vemos hoy también en día en los pueblos del mundo, porque nosotros todavía aún nos mantenemos en esos pecados y en otros muchos más graves. Entonces es ahí donde nace para el hombre la necesidad imperiosa del arrepentimiento. Pues uno cargado de pecados ya no puede con ellos. Y la vía de escape es arrepentirse, humillarse ante Dios, confesarle tus pecados ante Dios. Pues yo ante los hombres no lo hago. Yo me confieso ante Dios. Entonces, el mismo Isaías, pero en el capítulo 40, versículos 3, 4 y 5 nos dice: voz que clama en el desierto. Ahí viene el anuncio. Ahí viene el anuncio del hombre que debía empezar a bautizar. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, en el desierto. Esa es la soledad de que se habla en esta profecía. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple. Y los valles, entiendo, se refiere a los pobres que se humillan y serán alzados. Y los montes, que son los ricos, gobernantes y poderosos, serán humillados.
y tienen, y todos tenemos que humillarnos en presencia de Dios. Entonces, pero ¿cómo se manifestaría la gloria de Jehová que nos acaban de decir? Sencillamente cuando se entiende el misterio que está en Juan 1:14, que dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre, porque el verbo se hizo carne, ahí se manifestó en nosotros y ante los ojos del mundo la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo habló. Ahora, ¿a qué se refería esta profecía cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios? ¿Quién era ese que iba a enderezar las sendas y preparar el camino de Dios? Juan el Bautista, que ya sabemos que era 6 meses mayor que Jesús. Él era el que iba a preparar el camino. Él fue el elegido por Dios para que fuera el mensajero de Dios delante de él. Por eso nació 6 meses primero, para que enderezara el camino en la soledad, o sea, en el desierto, como les decía. Es decir, que abriera la forma de llegar a Dios. La palabra bautismo aparece repentinamente en Mateo 3, del 1 al 12. Es la primera vez que se habla del bautismo y se llama predicación de Juan el Bautista, que también está en Marcos 1, 1 al 8, Lucas 3, 1, 9, 15, 17 y en Juan 1, 19 al 28. En aquellos días, dice en Mateo 3, 1 al 12, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, o sea, en la soledad, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces la pregunta es: ¿pero cómo así que el reino de Dios se acercó? Claro, el reino de Dios se acercó a nosotros porque ciertamente con la venida de Jesucristo, Dios se acercó al mundo en forma de hombre. Eso hay que entenderlo. Acuérdense lo que dice allá en Filipenses, que estando en la condición de hombre no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz. Ese es el contexto en el que tenemos que entrar, el que tenemos que indagar, el que tenemos que conocer y escudriñar para conocer la palabra y no ser víctima del engaño el cual nos ha afectado, por lo menos en mi caso, desde mi niñez hasta la edad de 33 años, cuando conocí la palabra de Dios y le dije adiós al poco de mentiras que me habían enseñado. Entonces, esa fue la forma de acercarse el reino de Dios al mundo, cuando Dios se hizo hombre. Entonces Juan el Bautista dice, de Juan el Bautista se dice en Mateo 3, del 1 al 12, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Porque todo lo de Dios hasta Jesucristo fue profecías. Y las profecías llegaron hasta Juan el Bautista. Entonces todo lo que ocurrió y lo que ocurre ya está profetizado.
y ya no hay más profetas. Los profetas llegaron hasta Juan. Y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero Juan el Bautista, antes de bautizarlos, los reprendía y les decía, cuando él veía que los fariseos en cantidades y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los malos no pueden esperar regalos, digámoslo así, en términos carnales, materiales, humanos. No pueden esperar honores. La maldad no es digna de premio. Y decía Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, o tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que venía detrás de él era Jesucristo, 6 meses menor en cuanto a la carne. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y porque tú lo que recoges es el fruto, la paja se va para el fuego. Luego viene entonces el acto más importante de la misión de Juan el Bautista. ¿Cuál es? ¿Cuál es el acto más importante de la misión de Juan el Bautista? No solamente preparar el camino, sino bautizar. Nada más y nada menos que al Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de dioses, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí en Mateo, en el mismo capítulo, pero versículos 3 al 17, que también está en Marcos 1, 9 al 11 y en Lucas 3, 21 y 22. En Marcos 3, 13 se nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es decir, tú que eres el Señor, en términos humanos, porque en términos espirituales quiso decir, tú que eres Dios, vienes a que yo te bautice. Pero Jesús le respondió y le dijo, dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se quedó tranquilo, se quedó quieto y lo dejó. Y después que fue bautizado Jesucristo, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Este es un tema que ya yo traté en alguna oportunidad, que una cosa es que el Espíritu Santo haya descendido como paloma. En la medida en que la paloma, en mi criterio, tiene un descender distinto a las demás aves, no es que pueda representarse ni que sea una paloma. Eso es una visión material, humana, inventada por el hombre. Porque, ¿qué figura nos vamos a hacer de Dios o de su Espíritu Santo? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo sabemos porque ya también había sido anunciado en los profetas que dijo Jehová: he puesto en él mi espíritu. Claro, porque en la carne que era Cristo estaba el Espíritu de Dios, y lo hemos dicho. Por eso era que cuando Jesús hablaba podía decirle a Lázaro: levántate, después de 4 días de muerto, y se levantaba porque la voz la estaba dando el verbo. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, que en el principio era Dios, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y no con ningún otro. Entonces, pero aquí nosotros también vamos viendo enseguida que hay una enseñanza. ¿Quiénes acudían al Jordán? Los pueblos de Judea, de Jerusalén y alrededor. Iban al Jordán para que Juan los bautizara. Pero ¿quiénes eran los que iban? Iban los escribas, iban los fariseos, iban los saduceos, iba gente común del pueblo. Pero era gente adulta, gente mayor, que conocía el pecado, que había pecado, que podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que no puede hacer un niño de un día de nacido, ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 años, que no conoce la maldad, que no conoce qué es el pecado y que mucho menos ha incurrido en pecado. Entonces, cuando tú bautizas a un niño de 3 años, ¿qué estás haciendo? Nada. Primero, porque no le pones el nombre de Jesucristo, sino que lo bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, en ese nombre es que hay que bautizarlo, pero no lo bautizas en el nombre de Jesucristo. Segundo, lo bautizas a una edad que él desconoce el pecado, no sabe que es pecado, no ha pecado por sustracción de materia. ¿Qué pecado puede tener encima un niño de 2 meses, de 6 meses, de 8 meses? Y el bautismo de Juan en agua era para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente lo puede tener el pecador. Entonces, si tú bautizas a un niño de 3 años, cuando no ha pecado ni sabe qué es eso, no tiene sentido. Al niño hay que respetarlo. Él tiene derechos. Hay que dejarlo crecer. Hay que educarlo. Enséñale el camino de Dios. Y él más tarde, cuando ya tenga capacidad de conocimiento y de edad para decidir por él mismo, que se bautice si quiere. Pero siempre hay que tratar de educarlo y enseñarle que el bautismo es provechoso. Yo en medio de todo tengo 2 hijas sin bautizar. Mi hijo mayor es bautizado en el nombre de Jesucristo porque él lo decidió. Yo lo había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como a mí también me bautizaron. Pero cuando yo entendí
Me quité ese bautismo de encima y me puse el nombre de Jesucristo en la frente, que tú no lo ves, material ni espiritualmente. O tal vez los que tengan vista espiritual pueden hacerlo. Pero los ángeles del cielo sí lo ven. Dios también te lo ve. Y el diablo también lo ve. Porque Dios y los ángeles lo hacen para protegernos. Porque llevamos su sello en la frente. Pero el diablo también lo hace para atacarnos. Por todas las vías que le sean posibles y que Dios le permita. Porque cuando se trata de un hijo de Dios, acuérdense lo que pasó con Job, que cuando él vio a Job lleno de riquezas, de hijos y de todas las posesiones que tenía, se reunió entre los hijos de Dios, porque Satanás también es hijo de Dios, y Dios le preguntó y le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo Satanás, de la tierra y de morar por ella. Y le dijo Dios, ¿y no has visto a Job? Hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le respondió Satanás? Ah, claro. Si tú lo tienes rodeado de hijos, de riqueza, de vacas, de bueyes y de fortuna, ¿cómo no? Quítale lo que tiene para que veas cómo reniega de ti y en tu misma presencia. Y le dijo Dios, anda, ve y quítale lo que tiene. Y el mismo día le quitó hijos, casa, fortuna, bueyes, vaca, ovejas, lo dejó en la ruina. ¿Para qué? Para que Job se rebotara contra Dios. Pero Job salió a la tienda y dijo, Dios dio, Dios quitó, hágase la voluntad de Dios. Eso para que ustedes vean que el diablo, además de que también se sabe las escrituras, conoce quiénes tenemos el sello de Jesucristo en la frente. El nombre de Jesús en la frente. El nombre que es sobre todo nombre. Arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Y Él ataca a los hijos de Dios. Porque a los que Él tiene presos no les abre la cárcel. Solamente Dios tiene la llave para liberarlos. Y esa llave tiene un nombre que se llama Jesucristo. Solo Jesucristo nos puede perdonar, dar la salvación y la vida eterna. No hay más. Ni Santa Teresa, ni San Juan, ni San Pedro, ni San Lucas, ni Magdalena, ni Socorro, ni nadie. En Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12 dice, no me cansaré de decirlo, la piedra angular desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús te puede y me puede dar la salvación y la vida eterna, hermanos. Entonces, todo esto es un contexto grande que arropa, como todos los temas de la Biblia, muchos títulos, muchos capítulos, muchas profecías y muchas enseñanzas, comisiones y predicciones. Pero para que el hombre entienda que está en pecado y que ha cometido pecado, tiene que tener conciencia del pecado, y los niños no saben qué es pecar, no conocen el pecado. Por eso bautizar a un niño, para mí, bíblicamente, no tiene respaldo. Hermanos, la importancia de este tema ya la vamos mostrando y vamos a tratar de continuar, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, en el día de mañana,
la prédica del bautismo, en cuál nombre debemos bautizarnos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde continuaré la prédica. Espero su presencia, ojalá con la Biblia en la mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.